Estamos de regreso a su programa Criterio con el diputado Earle Herrera, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui. Earle, te hicieron unas preguntas desde la calle. Bueno, sí, la primera pregunta de la joven es, en el caso de que la Asamblea acepte desincorporar a los diputados de Amazonas, si sus actos tendrían legitimidad. Por supuesto, el tribunal declara el desacato cuando ellos vuelven a incorporar a estos diputados. En el caso de que aceptaran la sentencia del tribunal, bueno, entonces cumplen las funciones legales que tiene la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, y eso es lo que no han hecho, que lo incorporan, lo desincorporan y no sabemos al fin qué es lo que está pasando allí. La seriedad en ese caso de un ente tan importante como la Asamblea Nacional, ¿cómo queda entonces? Porque, claro, yo creo que están un poco legislando, ejerciendo sus funciones, mirando las encuestas y mirando las manifestaciones de sectores mediáticos muy poderosos. Mire, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú, en un video que circula por allí, dice cómo los dueños de los medios, y él dijo, no me cansaré de decir esto en todos los escenarios, les imponen la línea política. Y esa línea radical, extrema, se le imponen los dueños de los medios de colocarse en desacato con un poder. Entonces, cuando tú estás haciendo política, tú tienes que actuar allí políticamente. ¿Qué es lo que le interesa al país y a la Asamblea Nacional? Digo, bueno, yo estoy en desacato y me mantengo aquí y no doy ni un paso atrás. O moverte políticamente para tú cumplir con esas funciones que te está reclamando esa gente. Pero hay quien dice, Ale, con relación a lo que estás planteando sobre los medios, que aquí no hay libertad de expresión y que las personas y los medios están autocensurados. ¿Qué crees tú de eso? Eso es realmente, yo creo que ya Eduardo Galeano, que en paz descanse, lo señaló. Él dice, venía de Uruguay, dice, uno llega a Venezuela y agarra un periódico y dice, en Venezuela no hay libertad de expresión, y lo está diciendo un periódico que tienes en la mano. Prendes una emisora de radio y dice, aquí no podemos hablar, ni nos podemos expresar, y lo está diciendo por la radio. Y prendes un canal de televisión y entonces aparecen allí una narradora diciendo, aquí es imposible que tengamos libertad de expresión. Está pasando igualito con ese enredo que tiene la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional, cuando ellos dicen que en Venezuela hay que salir de la dictadura, del dictador, y dicen que Nicolás Maduro abandonó el cargo. Si abandonó el cargo el dictador, ¿cuál es la dictadura? Entonces, que lo pueden juzgar, pues. Así es. Entonces, es una serie de contradicciones que tienen ellos. Sí. La otra pregunta es sobre la cuestión de la economía en la Asamblea Nacional. O sea, ¿cómo puede la Asamblea también aportar en lo que es la situación crítica? Esa segunda pregunta la hizo el señor, un venezolano, como decimos, un venezolano de a pie, preocupado. Dice, bueno, dijeron que iban a resolver la cuestión económica. Esa es la preocupación que tiene la gente frente a la Asamblea Nacional. Esa gente que le dio una mayoría a los actuales directivos, a quienes controlan hoy la Asamblea Nacional, no lo hizo para que entraran en desacato, para que vivieran en una diatriba, para que estuvieran buscando salidas, que si enmienda, que si salida, que si abandono del hogar y un montón de cosas de esas, sino para que resolviera y colaborara a solucionar los problemas. Para eso se lo digo, por eso el señor hace la pregunta, los problemas económicos, ¿qué proponen? Pongamos un ejemplo. Y en sí, ¿cuál es la propuesta de la oposición al país que tú entiendas, pues, para la respuesta a los problemas que tenemos todos? Bueno, chicos, yo creo que eso es un misterio. Eso es una cuestión más enigmática que la sonrisa no de la Mona Lisa, sino de Carmona, aquel 2002. No la presenta porque en que se consumió el tiempo en que si salían de Nicolás por la renuncia, por la enmienda, por el abandono del cargo, es decir, buscaron una serie de figuras y no se dedicaron a lo fundamental, que es lo que pregunta el señor, el problema económico. ¿Cómo resuelvo yo mi problema y cómo a quienes yo elegí me ayudan a resolverlo? Para eso dirigieron a los diputados. ¿Qué puede hacer la Asamblea en su conjunto para volver otra vez a la normalidad? Bueno, primero salir de la situación de desacato en que se encuentra. Es una cuestión, a veces parece un asunto infantil, Germán. En una de las sesiones últimas, se leyó en la plenaria que los diputados de la Amazonas enviaron una carta, que ellos aceptaban desincorporarse. Pero como eso no tiene una validez que tú aceptes porque ellos fueron
juramentados por la Asamblea Nacional, es la plenaria la que tiene realmente que suspender ese acto, anularlo. O sea, Es aprobado por plenaria. la mayoría de la Así es, de porque la la Asamblea. mayoría lo aprobó y la mayoría no es la voluntad de los 3 diputados. Claro. Pero ellos lo pidieron, es decir, que ellos tienen la voluntad política para aceptar su desincorporación. Ahora tiene que hacerlo la mayoría que los incorporó y los juramentó. Bueno, se niegan a hacerlo. Se niegan a hacerlo por una cuestión de orgullo, de tontería, una cuestión infantil. Si ya los propios diputados dijeron, vamos a aceptar desincorporarnos para que esto marche. Bueno, llegó diciembre, concluyó este periodo de la Asamblea y vamos a ver si en enero... Y viene el 2017. ¿Qué perspectivas que ves tú a la Asamblea Nacional para este próximo año? ¿Cómo estaremos ahí? Mira, si las cosas, yo lo que estoy viendo es lo siguiente, que la actual directiva quiere encaratarle el coroto a los que van a llegar y a los que se van a encargar de dirigir la Asamblea ¿A qué Nacional. partido le corresponde eso ahora? De acuerdo con el pacto que hicieron ellos, rotatorio, no es que le corresponde ahora, es que le correspondía antes a Julio Borges. Pero ahí le hicieron un kikiriwiki y pusieron a Ramos Alú. Él quería seguir en la Asamblea. No tiene posibilidad entonces, ¿crees tú? De acuerdo con las informaciones políticas, parece que no, y van a respetar el pacto y le van a entregar pues a Primero Justicia la presidencia y la conducción de la Asamblea. Pero los que se van, que nunca se van conformes, pues quieren dejarle eso encaratado, en desacato, inclusive para que la propia juramentación de la nueva directiva sea cuestionada. Es decir, si tú juramentas a una nueva directiva en una situación de desacato, habría que preguntarse si eso es válido o no es válido. Si no es válido, Ramos Alú sigue en la presidencia riéndose de Julio Borges. Mira, Arle, en todo caso, toda esta situación que hay en la Asamblea, no se pudiera decir o pudiera decir a nivel internacional que está roto el hilo constitucional en Venezuela. No, en absoluto. En absoluto. Yo pienso que en Venezuela no se ha roto el hilo constitucional, porque 4 poderes que están allí no lo han permitido. No es el caso de lo que ocurrió en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff le dieron un golpe parlamentario. No es el caso de lo que ocurrió en Honduras. Pero es que eso no está en la Constitución en Venezuela. En Venezuela no existe el impeachment ni el juicio político. En Honduras, ahí fue sin juicio. Ahí sacaron en pijama a medianoche al presidente Zelaya y luego el Congreso avaló aquella situación y nombraron a otro presidente. Porque fíjate tú el método que utilizaron ellos. Agarran al presidente, se lo llevan los militares, lo secuestran, entonces convocan una sesión donde el presidente debería estar presente. Lo llaman, como está retenido, el presidente no aparece y dice, bueno, abandonó el cargo. Eso es lo que no ha podido hacer Henry Ramos Alú de secuestrar a Nicolás Maduro. Y aquí no, pienso que no va a ser posible. No, aquí no tienen cómo. No, de ninguna manera. O sea, ahora, hay en este momento en el ambiente también el diálogo, aun cuando ya está un poco, parece que difuso. Pero hay una reunión nuevamente de la mesa en enero ahora, en la primera quincena de enero. ¿Cómo ves tú, qué perspectiva le das tú al diálogo en este momento, luego de estos cambios que ha habido en el país? Mira, yo hago mía las palabras del presidente Maduro. El diálogo no tiene alternativa. El diálogo no es que es una opción, el diálogo es la opción. Es decir, en democracia, el camino es el diálogo. Ya eso se apuesta. Ayer lo decía aquí, en este mismo canal, en estos días lo decía el gobernador Henry Falcón. Eso es dentro de la mesa de la unidad, donde hay sectores que apuestan al diálogo y hay otros sectores que bombardean el diálogo. Nosotros, para la situación que tiene el país, ningún sector la resuelve sola. Tenemos que sentarnos y tenemos que conversar todos los sectores del país. Aquí se ha apostado al diálogo desde el principio. O sea, es necesario. Es absolutamente necesario para salir de y es la posición de la bancada de la patria. Así es. Una reflexión al país. Bueno, la reflexión es que... En Navidad estamos ahí también. Que realmente en esta Navidad apostemos a ese espíritu navideño para que haya diálogo, para que haya entendimiento. Como dicen actualmente los jóvenes, hay que bajarle 2 a la intolerancia. Y hay que ver el 2017 para construir un mejor país con otras perspectivas. Yo creo que el alza de los precios del petróleo, el triunfo que se ha dado en la OPEC, nos ofrecen muchas posibilidades. Y yo le deseo a todos... ¿Somos optimistas entonces? El optimismo es realmente la posibilidad y es el camino. Muchas gracias. Gracias a darle por esta
Maravillosa entrevista, ya regresamos.